Bienvenidos al día 38 de nuestro reto incendiario, el libro de Itiel Arroyo. En este día tenemos como título ¿A qué huele Jesús? Y quizás esta pregunta no tenga mucho sentido para ti en este momento, pero te aseguro que más adelante vas a saber por qué se nos hace esta pregunta o por qué esta pregunta termina siendo parte del título de este día. En Mateo capítulo 18, del versículo 11 en adelante, se nos habla de qué vino a hacer Jesús. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y es en este momento en donde Jesús nos presenta la parábola de la oveja perdida, la cual consiste en que un hombre que tiene 100 ovejas, ¿qué es lo que haría si se le pierde una de esas ovejas? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que una sola se llegue a perder. Desde el punto lógico, desde el punto estadístico o el promedio que puedas llegar tú a sacar, no tiene lógica que tú termines dejando o apartando a 99 ovejas para que vayas a buscar solamente una. Y esta es la referencia que se nos hace para este día en este capítulo del libro, y es que para Dios nosotros no somos números, para Dios no somos una estadística, no somos un promedio. Para Dios cada uno de nosotros tiene un valor inmenso y tiene un valor muy especial para Él. Dios no ve como el mundo termina viendo a cada uno, sino que Dios ve mucho más allá. Cuando el mundo termina viendo a números, cuando el mundo termina viendo una estadística, Dios ve personas, Dios ve corazones. Desde el punto de la razón, desde el punto de la lógica, desde el punto incluso de la estadística, ninguna persona podría dejar a unas 99 ovejas para ir a buscar a una sola que se llevó a perder. Imagina que tú tienes una empresa en el día de hoy y a la final te terminan diciendo que tuviste 1% de pérdida y a la final el 99% terminó siendo ganancia. Tú no terminas desvelándote por ese 1% que llegaste a perder, no es algo que te llega tampoco a quitar el sueño. Si tú tienes también 100 millones de dólares, por ejemplo, y terminas perdiendo un solo millón, a la final tú terminas tranquilo, a gusto y feliz, porque terminas teniendo 99 millones y no te importaría que pierdas un millón. Pero Dios nos habla a través de esta enseñanza, a través de esta parábola, que Él, como ese pastor, como ese buen pastor, a Él sí le importa perder una, porque esa una quizá puede que llegues a ser tú. Esa una quizá puede llegar a ser alguien de tu familia, esa una puede ser tu hijo o tu hija, esa una puede ser tu esposo, tu esposa, esa una puede ser aquella persona que más tú quieras y que más valores. Y para Dios esa una es lo suficientemente importante para ir a buscarla, para dejar todo atrás, para poder ir a buscar a esa sola que se ha perdido. Esa era su motivación más poderosa. Jesús no solamente nos estaba contando una parábola, Jesús nos estaba hablando acerca de su corazón. Y es que a pesar de que esta parábola, como te mencionaba, que hablamos a través de los números, para el mundo terminamos siendo eso, incluso para tu trabajo, en tu puesto, en tu lugar de trabajo, tú eres un número. Dentro de una iglesia igual termina siendo un número. Para cualquier tipo de situación, incluso para un país, termina siendo parte de una estadística. Pero para Dios eres muy importante. Tú fuiste comprado a un precio invaluable, un precio enorme, gigante. No hay comparación alguna con el precio que tú fuiste comprado, porque fuiste comprado a precio del sacrificio perfecto. Cada gota que derramó Jesús en la cruz, ese fue el valor eterno y poderoso que tú tienes el día de hoy. Jesús nos recalca, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada uno de nosotros terminemos arrepintiéndonos de nuestros pecados, girando y volviendo nuestra cara a Él, cambiando nuestros caminos, cambiando ese rumbo que nosotros íbamos a llegar a tomar para volvernos a Él. Eso es lo que Dios
quiere. Dice en su palabra también en Lucas capítulo 15, que también hace la referencia a esta parábola, de que al regresar esa oveja, o más bien el pastor al conseguir esa oveja, no la regaña, no la juzga, sino que más bien la rescata, la toma de sus brazos, se la monta en los hombros y la regresa nuevamente al redil. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Eso es lo que Dios terminó siendo. A él no le importó qué tan sucio estaba esa oveja, a ese pastor no le importó qué tan feo llegaba a oler, en qué estado se encontraba. Lo único que le importaba es que por fin encontró a la oveja que se había perdido. Esa oveja quizás fuiste tú en algún momento en donde el Señor te rescató. Quizás tú te has olvidado de dónde Dios te sacó, pero Dios no se olvida de eso. Y a él no le importó qué tan sucio tú estabas, qué tan feo estabas oliendo, en qué situación te encontraba o qué tan mal estado podría estar tu vida en ese momento. Lo que a él le importó fue que te encontró. Te tomó de sus brazos, te cargó en sus hombros y te regresó nuevamente al redil junto a las 99 que estaban juntas. Pero él salió y él dejó a las 99 para ir por ti y para ir por mí también. Y esto es lo maravilloso que hace Jesús y es lo que Él nos muestra de la esencia de su corazón en medio de esta parábola. También, sin juzgarte, sin criticarte, solamente estaba feliz de que haya regresado a encontrarte. Te encontró nuevamente y te regresó junto con el resto. Y termina también esta parábola indicando de que en el reino de los cielos hay fiestas por uno solo que se arrepiente, por un pecador que acude al arrepentimiento y fiesta en el reino de los cielos. Y vemos en su palabra que Jesús terminaba haciendo esto también. Jesús terminaba dejando y apartándose de la multitud para ir en busca de una sola persona. En diferentes situaciones dice la palabra que Jesús se terminaba aislando del grupo, de las masas de la gente. A él no le importaban los números. Él no se guiaba por las cantidades. A él solamente le importa uno le importa, no le importan masas gigantes, grandes, sino que por solo uno, Él volvería a hacer nuevamente el sacrificio. Imagínate de que Jesús solamente haya venido a este mundo para salvarte solamente a ti. Piensa esto por un momento y medita en estas palabras. Imagina eso, de que Jesús solamente vino a este mundo para rescatarte a ti, para morir por ti. Ten por seguro, completamente seguro, de que Jesús diría: valió cada gota de mi sangre para rescatar a esta oveja. Para Jesús valió cada gota de su sangre poder rescatarte a ti. Tú tienes ese valor. Tu valor no depende de lo que el resto de las personas digan, lo que el mundo termine definiendo de ti, sino que tu valor te lo da aquel que murió por ti, y ese fue Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Decimos constantemente que Jesús murió en la cruz por el mundo, y esto es cierto, pero nos olvidamos de que Jesús hubiese estado dispuesto a morir en la cruz solo por uno, solo por ti. Cuando este pastor encuentra esta oveja que estaba perdida, no solamente la regresa al redil, sino que también la limpia, la cura y la alimenta. Pero imagina en este momento a qué estaría oliendo ese pastor al regresar con esa oveja que quizá estaba sucia, estaba en el barro, estaba en el lodo, estaba quizá llena con su propio excremento, posiblemente olería a oveja. Y aquí es donde entra el título del día de hoy: ¿a qué huele Jesús? Y es que Jesús olía a oveja perdida. Quizá te sorprenda, quizá esto te incomode, pero Jesús olía a oveja perdida, olía a publicano, olía a leproso, olía a borracho, olía a prostituta. Estos eran los olores que tenía Jesús. En esos tiempos los fariseos, los escribas terminaban juzgando y criticando a Jesús porque Jesús se reunía o estaba cerca de personas pecadoras, cosas a las cuales ellos nunca podrían llegar a ser por su estatus religioso, por lo que ellos habían logrado en su vida, pero a Jesús nada de eso le importaba. Jesús estaba rescatando ovejas perdidas. Y este también es el olor que a Jesús le gusta. Así que de la misma forma de que tú vales mucho para Dios, no vuelvas a menospreciar el sacrificio que Jesús hizo con otra persona. Quizás tú dirías: bueno, ¿y esta persona por qué hace esto? ¿Por qué tiene esta forma de ser? ¿Por qué tiene esta manera? Jesús también murió por esa persona.
Si ves que una persona todavía no cambia lo suficiente para ti o directamente la vida de una persona te termina incomodando tanto porque piensas de que lo que tú has avanzado en el Señor vale mucho más que otra persona, o incluso si has llegado a pensar en algún momento que tú terminas valiendo más que la vida de otra persona, ten cuidado, porque haciendo eso terminas menospreciando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Porque si Jesús lo hizo por ti, también lo hizo por otras personas más. Si Jesús fue y te rescató a ti, que tú eras en ese momento esa oveja perdida, recuerda de que hay otras ovejas perdidas también que necesitan ser rescatadas. Y que el día de hoy no se nos olvide de esto, de que ese sacrificio perfecto en la cruz fue por ti, fue por mí, fue por cada una de esas ovejas que se perdieron. Jesús quiere volver a traerlas nuevamente al redil, y Él lo hace con amor, con cariño, con paciencia. Cada persona termina teniendo su tiempo. De la misma forma que llegaste tú a los caminos del Señor, no es la misma forma que yo llegué, no es la misma forma que otras personas van a llegar, pero el Señor sabe sus maneras. Él nos atrae a su presencia con lazos de amor. No es en tu tiempo, es en los tiempos perfectos que Él tiene, pero todo es un proceso de preparación, y lo más importante es que el valor no lo pone el mundo, sino que el valor lo da el sacrificio de Jesús en la cruz. Esto es lo más importante. Recuerda siempre que eres valioso, que eres valiosa, de que eres muy importante para el Señor, de que si a Él le tocara volver a hacer el sacrificio nuevamente, lo haría con todo el agrado del mundo por ti, porque te ama, porque eres sumamente especial para Él, porque para Él vale más uno solo. Uno solo tiene más valor que 99, y ese solo puede ser tú. Y esto es todo lo que quería compartirte en el día de hoy, nuestro día 38 del libro Incendiario, de este reto hermoso que nos quedan 2 días para poder completarlo, para que ya podamos llegar a esa meta que teníamos desde el día 0. Si eres nuevo acá en el canal, te invito a suscribirte y a dejarme un comentario, un me gusta, si te ha gustado este contenido. También puedes ir a revisar cada uno de los videos anteriores. Nos vemos el día de mañana en nuestro día 39 de nuestro reto. Dios te bendiga grandemente.